determinada, ¿no? De ahí que podemos criticarle luego a los jueces, que se muestran siempre asépticos. No, no, yo solo dicto sentencias, yo no hago política. Bueno, yo que soy de Guanajuato y soy de un callejón muy vulgar, casi les podría decir, ¿te cae? ¿No? Porque los jueces, y Roberto es un experto también en el análisis de lo que hacen los jueces, a ver si después nos sirve una incorrección, pero en realidad cuando interpretan el Código Penal y lo aplican a un caso concreto, están materializando una decisión política. Sí, no digo que la compartan, su obligación es un poco aplicarla, pero tampoco pueden decir que no saben lo que están haciendo. Digamos que un juez que se forma en esta perspectiva que estoy contando, que es un gran dogmático, conoce su norma, la identifica bien, la analiza, la cuestión, etcétera, que conoce de criminología, que tiene formación en esta disciplina y que es un buen analista del elemento político criminal radicado en el código, les aseguro que tendría sanciones o impondría sanciones más proporcionadas, más equilibradas, haría sentido en función de lo que realmente se quiere hacer con la pena. Pues uno de los capítulos tiene que ver con las funciones del derecho penal a través de la pena. ¿Qué queremos cuando aplicamos una pena? ¿No? Y sí que no se le olvida a los jueces, no es un tema, digo, el que haya mínimos y máximos en un tipo penal no quiere decir que elige la que quieras. Tiene que ver, como dice el artículo 100, en el caso de nuestro Código Penal, con las exigencias de un manejo solvente, cuidadoso, sustentado, de la individualización de la sanción, que no es un ejercicio menor, ¿no? No es una cuestión meramente jurídica, es una cuestión que implica para el juez un conocimiento de sociología, de antropología, de economía. Véanlo, revisen el artículo, si les pide cosas procesales, les exige elementos también de análisis de lo social también, de la circunstancia del individuo. Pero no sé si los abogados tenemos esa formación, ¿no? Nosotros nos enseñan Derecho Penal 1, 2, 3, 15, 527. Son tantos cursos y me parece muy bien, ¿no? Pero también debemos tener elementos para analizar esa realidad a la cual decimos que vamos a servir. Esa, en el fondo puede ser, estas son algunas de las razones que me llevaron también a escribir el libro. Me he querido construir como penalista y he escrito cosas de dogmática, pero me he dado cuenta que por más que me devana los sesos averiguando por qué el dolo y la culpa están ahora aquí y no estaban allá, ¿no? Belzel dijo que se los encontró en otro lado, ¿no? Metzger al escribir también dijo, están aquí. Así le preguntaron a Belzel, dijeron, ¿por qué usted pone el dolo y la culpa en el tipo? Y dice, no, yo no lo pongo ahí, yo ahí me los encontré. O sea, haciendo un análisis de, eso me llevó a otra... Sí, en una clase de maestría en Guanajuato, creo que a una chica le preguntaron eso, dijeron, ¿y dónde quedó el dolo? Dice, ay, no sé, yo no lo agarré. No, no. Me preguntaban en función de una de las teorías estas. Entonces, sí me he construido en la parte dogmática, que es complicada, que es apasionante también. Quise complementar también mi otra perspectiva también. Tal vez el libro es más para mí que para ustedes, ¿no? A lo mejor cómo resolver mis propias dudas en relación con estas teorías. Agregué también un capítulo que tiene que ver con deontología criminológica. Los libros no lo tienen en el país, no discuten ese tema, sobre todo porque está creciendo la matrícula de estudiantes de criminología. Eventualmente será también considerada dentro de poco, estoy casi seguro, en los tabuladores oficiales, ¿no? Donde dice abogado, podrá decir abogado, criminólogo, tal. ¿Entiendes? Hasta ahora los abogados hemos monopolizado buena parte de las tareas, jurídicos, de los saberes jurídicos. Y pensaba, por ejemplo, en el caso de los jueces de ejecución penitenciaria, no necesariamente tendrían que ser abogados, podrían ser también criminólogos, si es que se forman realmente en la criminología, porque voy a hacer una digresión aquí también, no es una crítica, es una descripción. Las escuelas de criminología que han surgido en el país están, en mi opinión, y eso es parte de la criminología clínica, por eso es de la diferencia con el doctor Rodríguez Mazanera, cita número 71. La idea de que vinculan criminología con criminalística, ¿no? Y entonces les dan de 10 materias, 9 son de criminología, de criminalística, ¿no? Toxicología forense, balística, no sé qué, accidentes de tránsito, incendios, no sé qué, extinguidores 1, extinguidores 2, ¿no? Le ponen un montón de materias de eso, ¿no? Todo el tiempo en el laboratorio, digamos, y luego una para reflexionar sobre el fenómeno criminal. Así que les preguntas, ¿teoría qué ha visto? No sé, no, pero pregúntales dónde quedó el casquillo, dónde quedó no sé qué, lo saben muy bien, ¿no? Entonces, a ver,
Estas mezclas de saber, yo he conversado tuve la suerte también de ser agente del Ministerio Público algún tiempo, justo cuando se formaba el departamento, fíjate, hace cuántos años, la Dirección de Asuntos, de Acción de Criminalística de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con el ingeniero Monroy de Lene, que era un químico. Él empezó a contratar personas dijo, yo necesito un ingeniero químico, necesito un ingeniero civil, necesito un contador, necesito un físico, un médico, no sé qué, ¿no? Nunca dijo, necesito un licenciado en criminología y criminalística, ¿entiendes? Que sabe un poquito de esto, y no, necesitaba químicos. Ahí están, muchos de ellos siguen trabajando ahí, pero su formación originaria fue la de químico, físico, ingeniero, no sé qué, ¿no? O sea, conocían la disciplina perfectamente bien para poder hacer dictámenes periciales en materia de tráfico, ¿no? Un físico lo sabe hacer perfectamente bien, o los que hacen las cuestiones de toxicología son los en fin. Sí se necesita una inversión profunda, muy seria, para la formación de peritos criminalísticas en esas áreas. No dudo también que las escuelas hayan distribuido equitativamente las cargas, pero me parece que al estudio de la criminología, que es más intelectual, es más de reflexión, sí es empírico ciertamente, pero de ahí se derivan una serie de explicaciones o probables respuestas para el fenómeno que no te da la criminalística, que es una técnica, ¿no? No digo que no deban saber criminalística, pero creo que tienen que profundizar en el asunto de la criminología como actividad intelectual que reflexiona en torno a un fenómeno y que busca respuestas también, ¿no? La criminalística es anodina, ideológicamente no tiene, encontrarse un casquillo, revelar si tal sustancia es semen o lo que fuera, eso no es ni bueno ni malo, ¿entiendes? Para el caso, depende qué valor se le pueda dar para comprobar determinadas cosas, pero no necesariamente tiene un significado. En cambio, decidir si el desequilibrio en la distribución de la riqueza es un factor, si la pobreza o la riqueza es un factor, si la corrupción o no es un factor, ¿no? Si el fanatismo, el caso del Islam, por ejemplo, es o no un elemento que debería de considerarse, ¿no? El avasallamiento de culturas poderosas sobre culturas periféricas, y eso no contribuye, ¿no? El rol de la víctima, esas son reflexiones más de carácter intelectual, más profundas que las meramente técnicas, ¿no? Y esas son las que hemos ido medio cancelando un poco en beneficio de otras disciplinas que tampoco hacen sentido respecto de la crisis, ¿no? Por la cual estamos experimentando. Así que yo pensaba, bueno, entonces si el número de matrícula de estudiantes en el país, creo, no me hagan caso, porque luego soy malo para recordar las cifras, creo que son más de 20,000 estudiantes estudiando criminología en el país. A ver, yo soy un ciudadano común y corriente, ¿no? Y leo el dato, 20,000 estudiantes estudiando criminología en el país. A ver, ¿qué debo esperar? Pues que nos expliquen qué está pasando, que nos digan cómo pero no, claro, la respuesta puede ser, mire usted, el casquillo era el 38 punto no sé qué, y rompecañones y no sé qué, pues está muy bien. Digo, eso es un saber, pero no sé si estamos contribuyendo a enfrentar la problemática por la cual está atravesando el país necesariamente, ¿no? Ahora, los juristas tenemos un campo muy acotado, tampoco podemos voltear a ver a los penalistas. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, el profesor Galván, que nos acompaña, también tiene una maestría en penal, y no me dejará mentir, pero yo creo que de repente los penalistas ya estamos cansados también de que nos volteen a ver, ¿entiendes? Es decir, que no hay nadie más que se haga cargo de este asunto. ¿Dónde están los de administrativo, los de fiscal, que también tienen un montón de responsabilidad en estas cuestiones? Ahora, los criminólogos, a ver, denos razón, explíquenos qué está pasando, ¿no? Bueno, en fin, no los estoy regañando, me estoy emocionando con el asunto, y un poco porque, pues a eso obedece el libro, por eso tiene un capítulo de deontología para hablarle a los nuevos criminólogos, es decir, cómo tendrían que construir el ejercicio de esa profesión en beneficio de los objetivos que tiene planteados. Roberto me hizo un cuestionario muy interesante que es el guión de un próximo libro, Roberto. Y claro, obedece a la lógica con la que los filósofos emprenden cualquier análisis de cualquier texto, y me siento muy honrado de que Roberto se haya ocupado en mi texto, más por esta reflexión que ha hecho al inicio de la amistad que nos une desde hace muchos años, de la que yo me siento especialmente beneficiado ahora, digamos, por su conocimiento, su trayectoria, su visión. No me gustó la referencia que hiciste de mí con Paco Aldebarán, porque en realidad no estabas pensando en estas ruinas que ves, o sea. ¿No has leído esa novela? Tienen que leerla, es muy interesante y así se van a reír más, así como nos reímos nosotros. La novela es de Jorge Ibargüengoitia.
Jorge Ibargüengoitia, y se llama Estas ruinas que ves. Ajá. Hay una película, también la película es súper divertida. Lo único que me gusta de la película es lo que hace Paco Aldebarán con dos de los personajes de la novela. Léanla. Es súper ácido. Ibargüengoitia, ¿no? Tampoco lo querían en Guanajuato. No sé si a mí me quieren o no, me da igual. Pero bueno, sí, te lo agradezco, pues es chistosa y tiene, sí, de alguna manera todo lo que pasa en Guanajuato, en la medida que se sale de lo normal, les parece extraordinario, ¿no? Y a mí me parecía verdaderamente lógico que lo que tuviéramos que hacer en la escuela era pensar cosas, ¿no? Y para eso tuve eco con muchos compañeros, estudiantes y amigos, en el caso particular de Roberto. Me pregunta sobre, a ver, si el tema de la impunidad en este país, ¿a qué se deberá? Es una respuesta que pueden tener muy claramente, o deberían tener los criminólogos, ¿no? Si, ¿dónde está el factor que contribuye a la ineficacia del sistema de justicia penal? Y han dado muchas respuestas, han dado muchísimas respuestas. Entre otras, por ejemplo, decían, es que en México hay una multiplicidad de leyes penales. Cada estado tiene su código, ¿no? Y cada estado arregla las cosas como quiere, ¿no? Y pone las sanciones que quiere. Y los jueces interpretan como pueden, como quieren. Los fiscales actúan como que, digamos, hay una deficiencia también de carácter estructural para que estas cosas funcionen o no. Si se fijan, los poderes judiciales muy recientemente, no tengo un momento exacto cuando esto haya sucedido, pero pudo haber sido, por lo menos para el caso de Guanajuato en el 98, que se modifica la ley orgánica del Poder Judicial. Estoy tratando de dar una respuesta al asunto. Que se modifica la ley orgánica del Poder Judicial creando el Consejo del Poder Judicial, un órgano que se va a encargar ahora de contratar, supervisar, cuidar la calidad ética de los funcionarios del Poder Judicial, depurar las filas, digamos, administrar el poder, mientras los magistrados se dedicarían exclusivamente, y los jueces, a dictar sentencias, a analizarlas concienzudamente, etcétera. Me parecía interesante porque lo que sucedía hasta antes de eso es que los magistrados, no en esta galaxia, entiendo, no Guanajuato, ¿entienden? Otra galaxia ajena a la nuestra, lejana, muy lejana, los magistrados tenían una suerte de grupos de poder que contrataban desde el conserje hasta la secretaria y el que barría y el que tal, o sea, tenían grupos. Entonces, había que entrar en una dinámica de disciplina judicial, ¿no? Y eso se crea en el 98 para el caso de Guanajuato y se establece una especie de carrera judicial, ¿no? Yo lo veía desde la óptica de un extraterrestre que llegara a Guanajuato y dijera, cielo santo, cielo santo, pero yo soy laico, ¿no? Pues me salió. Yo quisiera llegar a ser magistrado. ¿Qué se necesita en Guanajuato para ser magistrado o magistrada? Pues la ley te decía, ajá, carrera, ¿cómo te llaman? Actuario, secretario de juzgado menor, de juzgado de partido, de sala, juez menor, juez de partido, concursar, tal. Es la ruta interna del Poder Judicial. Y había una que era alternativa, digamos, que era la propuesta que haría el gobernador. Esa integración mixta, que a mí tampoco me disgusta particularmente, me parece que oxigena de algún modo, ¿no? Había un camino, pero no lo había igual para el Ministerio Público. ¿Qué necesitas para ser agente del Ministerio Público? Pues de nada. El título, supongo, ¿no? Bueno, da igual, cualquiera tiene título de derecho en este país, ¿entiendes? Es lamentable, ¿no? Y se fijan, luego viene el sistema oral, me estoy adelantando en los tiempos, ¿no? El Poder Judicial se capacita, estudian, los jueces, de algún modo, podemos encontrar elementos críticos, pero los jueces ejercen libremente su criterio, ¿no? Tienen un secretario que ayuda, que redacta, que prepara, lo discuten, analiza, finalmente el juez firma, pero hay un ejercicio de independencia judicial, básicamente. Pero en el caso del Ministerio Público no, por la verticalidad que tiene. El Ministerio Público, desde la gente, desde el delegado, tiene que preguntarle al jefe de zona, al director de audiciones previas, a no sé quién, a no sé cuánto, hasta llegar al procurador, a ver si en ese asunto hacen o no. Vean, revisen la estructura, así funciona. Los criminólogos han estudiado las instituciones, dije que habían estudiado los mecanismos de control social, estudias a los jueces, estudias a los fiscales y te dicen, mira, tienen un error estructural gravísimo, ¿no? ¿Les hacen caso? No, ¿por qué? No, pero sí les van a hacer caso cuando digan, compre espectógrafo de gases, cromatógrafo de no sé qué, ¿no? Soluciones de balística, tal. Esa parte es como donde sí
porque aquello es vistoso, ¿no? Presumir el microscopio de no sé qué historia, y no necesariamente en la reflexión crítica de las instituciones. Luego te dicen, a ver, la pena va a tener esta finalidad. Van a las cárceles, tengo un ejemplo ahí, ¿no? Digo, si a un jurista le dicen, haga un estudio sobre la eficacia de la cárcel, el jurista agarra la Constitución y dice, las penas de prisión que están prohibidas son tales, y luego agarra el Código Penal, las penas que se pueden imponer son tales, la ley de ejecución penitenciaria son tales, ¿entiendes? El criminólogo lo primero que hace es ir a la cárcel. Y se mete ahí y dice, viven hacinados, no tienen derechos, están mezclados estos con los otros. ¿Sí me explico? Ven una realidad, inmediatamente te dicen, oye, ¿por qué no arreglamos este asunto? Tiene saturadas las calles, ¿de qué están aquí? Que no ha pagado no sé qué. ¿Sí me explico? La realidad empírica frente a la realidad normativa parece que es un choque y probablemente ahí podamos encontrar respuestas a la impunidad. No escuchar a los criminólogos, me parece que tiene costos muy, muy elevados. Hay un desencanto generalizado, sí, yo creo que también aquí tenemos una responsabilidad muy fuerte los académicos, lo decía Roberto, en el sentido de que parezca que estamos ocultos o que estamos viendo realidades diferentes a las que están sucediendo. Bueno, ese es un reto, ¿no? Cómo lograr que efectivamente lo que aportamos, lo que pensamos desde el mundo universitario, y esto los incluye a ustedes como estudiantes, también opiniones y respuestas a las problemáticas que se presentan. Es decir, no hay tanto ensimismamiento, la verdad es que también sí son mundos disociados, ¿no? Te acercas a los políticos y la verdad es que un académico que habla con un político parece que te ven así como con cara de, y este ingenuo soñador, cuando la realidad es que yo tengo que resolver las cosas con dinero, con trampas, con no sé qué, ¿no? Miren, hay otros estudios que han analizado, fíjese, no sé si me estoy extendiendo, creo que sí, igual en 5 minutos ya termino. En Derecho nos enseñan, y yo fui probablemente alguno de ellos, cuando me tocó dar esa materia, el proceso legislativo, es parte de, ¿no? Y te dicen, el proceso legislativo inicia, o uno de sus momentos es precisamente la presentación de una iniciativa, ¿cierto? Que luego se lleva al seno de otro grupo, se analiza, se estudia, se lleva al pleno, se vota, se no sé qué, se publica en el periódico, ¿cierto? Hay varios pasos ahí. Este problema de la creación de la génesis de las normas, cuando los criminólogos se ocupan de ella, no se ocupan exclusivamente de la parte que inicia con la iniciativa. Ellos te dicen, no, ¿y la fase prelegislativa? ¿Qué hay antes de que un diputado, el gobernador, el presidente, ponga en el Congreso una iniciativa de ley? ¿Qué hubo antes? Y cuando empieza a analizar eso, empieza el asunto devastador, ¿no? Intereses de grupo, económicos, ideológicos, ¿no? Y que van hasta que logran crear un ambiente público, social, de una opinión pública adversa, ¿no? Lo meten en la agenda social, transmiten el miedo al delito, crean grupos que fortalecen eso, hay opinólogos en la prensa, en la televisión. En este país, no sé si lo han notado, pero en las noticias, antes de que digan la noticia, tú ya sabes que es algo malo. Ni siquiera has escuchado de qué se trata, ¿no? Pero gritan las noticias, no dan noticias, las gritan, las editorializan, con lo cual también habría que sospechar de todos estos personajes, ¿no? Así que la fase prelegislativa es mucho o más importante que la propiamente legislativa, en donde ya seguirá un trámite aparentemente normal, ¿no? Discusión, no sé a qué llamaran discusión en el Congreso, ¿entiendes? Pero discusión, el análisis de las normas es relativamente escaso, ¿no? Habrá normas que analicen con mayor detenimiento. No, recientemente modificaron el Código Penal del Estado, ¿no? Para implementar la reincidencia y la habitualidad, que eran ya categorías rebasadas, incluso censuradas por el mundo de los derechos humanos, y ahí están, los nazis utilizaban eso, ¿no? Ya lo volvieron a poner. Hubo discusión, no hubo nada, y lo votaron los 3 poderes. Eso te lo dicen los criminólogos. Los 3 poderes presentaron la iniciativa de código, así que prácticamente se activó la teoría del Chapulín Colorado. ¿Entiendes? Cuando yo vi que lo presentaron todos, dije, ¿y ahora quién podrá defenderlo? Si los jueces también están presentando la norma, que ellos deberían haberse puesto a la distancia para que hagan lo que quieran, que yo aquí los tengo que interpretar. No lo hicieron así. En fin, digamos que eso puede ser parte del desencanto, pero también nosotros tenemos que señalarlo cada vez que podamos, digamos, y eso se logra también votando, ¿de acuerdo?
Una de las imágenes del roto que tengo muy presente es un cuate que está implorando al cielo, dice, Dios mío, ¿por qué siempre nos mandas a los mismos? Y desde arriba le dicen, porque tú los botas, soquete, tú los pones, ¿no? En fin, no sé por qué siento que me estoy enojando, pero no es así. El tema de la delincuencia organizada, Roberto, no sé si tú recuerdas que logramos invitar a Rosa del Olmo, una criminóloga que probablemente ustedes son muy jóvenes, no la conocen, pero deben buscarla. Rosa del Olmo ya falleció, una venezolana de las madres de la criminología, digamos, con Lolita Nillar de Castro, Rosa del Olmo y todo eso. Bueno, esta señora habló efectivamente del tema de las drogas, una promotora del tema de la despenalización de las drogas, estoy hablando de la década de los 70, 80, diciendo, a ver, hemos experimentado todas las fórmulas posibles en relación con el tema del narcotráfico, incremento de penas, cárceles especiales, policía especial, subprocuradurías especiales, procesos penales, todo especial para ellos, ¿no? Entonces ha llegado a hablar de un sistema de derecho penal paralelo, digamos, ¿no? El derecho normal y para unos y el derecho para otros. Y ella decía, bueno, es que las drogas en sí no son malas, dice, las drogas inyectadas en un animal son un experimento, tampoco digan que eso tiene un sentido esencialmente negativo, ¿no? ¿Dónde está el truco de esto? Decía, probablemente sea en que no están ubicadas, desde el punto de vista legal, con una protección de un bien jurídico específico, ¿no? Dice, delitos contra la salud, dice, si eso fuera cierto, entonces la seguridad social funcionaría maravillosamente, ¿no? Para el Seguro Social puedes llegar con un puñal en la espalda, ¿no? Y lo primero que te piden es verificar si tienes vigentes tus derechos, ¿no? Digamos que no es verdad que sea por ahí, es el tema económico, ¿no? Y escasamente se le analiza también con un problema de carácter económico. Es otro fenómeno, también, digamos, los criminólogos, ella, fíjense lo que hicimos con Rosa del Olmo, que me decía, oye, yo he escuchado que en México, es que ya vino, eso habrá sido en el 92, 93 por ahí, ¿no? Y me decía, fíjense, yo he escuchado que en México se escuchan muchos narcocorridos, ¿no? Y ¿eso es posible? Digo, sí es muy posible, es una vergüenza, yo los abomino profundamente, ¿no? Pero se escuchan, digamos, forma parte de, hay una tradición histórica, el corrido como mecanismo de divulgación de acontecimientos, pero esto ha derivado en los juliones y toda esta suerte de pelmazos, soquetes, ¿no? Entonces, claro, porque de donde ella venía existe el tipo penal de apología del crimen, ¿entiendes? Cantarle a un narcotraficante o ensalzar la figura de alguien que era pernicioso para la sociedad era negativo, ¿no? Bueno, yo que odio profundamente ese género, terminé contratando unos norteños en una plaza de Guanajuato, y cántenle a la señora todos los corridos de narcotráfico que se sepan. Y esta estaba anotando, ¿no? Frases y todo, porque me decía, me parece extraordinario que aquí, claro, hemos elevado al rango de aspiracional figuras de este tipo, ¿no? Y nos parecen normales. Alguien dirá que yo estoy atentando contra la libertad de expresión. No, no por mí, escuchen lo que quieran, inyéctense lo que quieran, tal, pero piensen, ¿no? Digamos, o cultívense, digamos, aparte de Julián, también tenemos otras expresiones culturales que podrían contribuir a formarnos como intelectuales de algo, a pensar, yo escucho eso, más de 3 segundos me ve salir sangre de aquí. Yo como decía Robert, sí, me encanta la música, soy melómano, no melópata, ¿entiendes? O sea, no sufro esas cosas, ¿no? Y todas las cosas sociales, en fin, no sé si estoy dando respuesta al asunto, pero creo que desde la criminología hay muchas formas de explicarnos. Tienes razón, Roberto, parece circular el asunto. Me recordó la frase esta que le adjudican muy frecuentemente a José Cela, ¿no? Camilo José Cela dice, todo está dicho, pero como nadie escucha, hay que volverlo a repetir, ¿no? Es verdad. Sí hay muchas respuestas, yo creo que también lo que hace falta, fíjense, en el otro libro, decía Roberto, Mi competidor, eso estuvo interesante, no creo que llegue yo a 40 ediciones, no hay más si estoy hablando mal de él. No se refiere a la política criminal como una forma de aterrizar la criminología, porque hasta en otros textos parece que la criminología es un ente aislado, una reflexión interesante sobre el problema, pero no tiene cómo materializarse. Entonces, si se fijan, la perspectiva que estoy dando del jurista, digo, si es dogmático, sabe de derecho, pero sabe también de interpretar los hechos y también puede, como en el caso de los criminólogos, a través de la política criminal, instrumentar o crear programas de intervención. Si ustedes fueran las secretarias o secretarios de Seguridad Pública del Estado, ¿no? Si son criminólogos, lo primero que les van a pedir será, elabore usted un programa de prevención del delito, por ejemplo, ¿no?
Sí, haga política criminal. Dígame cómo le vamos a hacer aquí. Tendrá que sentarse, aplicar estos conocimientos teóricos de la criminología, dándole una orientación específica, una practicidad. Por eso es que sí viene vinculado el tema de la política criminal en un libro de criminología, tratando de dar parámetros de cómo podría o para qué sirve la política criminal, pero con el dato empírico, el dato científico que genera el criminólogo aplicado, ¿no? No metí aquí a los juristas, no era el libro de derecho, ¿no? Pero integralmente pues es la perspectiva que tenemos ahora. Vean cualquier libro contemporáneo de derecho penal, te va a decir, el abogado sabe normas penales, teoría del derecho, pero también entiende los hechos y también es capaz de verificar la tendencia o la orientación político-criminal que está en los códigos, ¿no? Si lo materializa, le da sentido, le da dirección. El fenómeno del terrorismo, bueno, y Roberto me dio una tarea muy compleja de contestar ahora mismo. Es una excelente provocación para seguir reflexionando sobre estos temas. No rehuyo el debate, no tengo más que contar ahora por los tiempos, pero sí me gustaría discutir, por ejemplo, esta cuestión que planteaba Roberto de la experiencia de si la conversación que podrían tener un criminólogo con un político, ¿no? Si tú le planteas al político una problemática de carácter penal, si no está informado, lo primero que se le ocurrirá será modificar el Código Penal, ¿no? Porque tienen, lo he dicho otras veces, una pasión orgásmica con el Código Penal, tienen una relación extraña con el Código Penal, ¿no? Si ven Código Penal y vibran, lo más profundo, es un fetichismo tal, ¿no? Y fíjate, incluso es una especie de pasión a la alza, ¿no? O sea, no quieren reducir el labor, quieren ampliarlo. Otro tipo penal, ¿qué te parece, no? Como si tuviéramos toda la tarde, diría tu novia, ¿no? Otra pena, más tipos, no sé si me explico, o sea, ven el Código Penal y dicen, ¿cómo lo hago crecer? Tremendamente. Mientras el criminólogo lo que te está diciendo, ¿sabes qué? Mira, no, la verdad que tipificar conductas no necesariamente o propicia que remitan los delitos. Hay comportamientos que de suyo se diluyen socialmente, ¿no? Con campañas de orientación, digamos, con intervenciones, lo que llaman los criminólogos, prevención primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Si todas estas técnicas de intervención pueden hacer que ciertos comportamientos reduzcan, se modifiquen, se extingan, desaparezcan, o bien cuando ya es verdaderamente irrefrenable, entonces pensar efectivamente en la herramienta penal, ¿no? Y antes habría otras herramientas. He puesto antes otros ejemplos, cómo es que en este país se puede conseguir una licencia de conducir de la manera más sencilla del mundo, ¿no? En los países civilizados, no estamos entre ellos, ¿no? Para el caso del ejemplo, ¿no? Tú puedes llegar a la dirección de tránsito, ¿no? Y dices, vengo por mi licencia de conducir, ¿no? Dice, ¿y en qué vino? No, pues me vine manejando. Pues primera infracción, ¿no? No trae licencia, ya llegó aquí, ¿no? Claro. No, nada, y hay un oficial que te dice, a ver, sí puede ver este letrero con unas letras y tal, y tal. ¿De qué la quiere? ¿De primera, de segunda? Pues ¿cuánto valen? Ya, así, ahí lo resuelves, ¿no? Reglamento, te sabes 2 o 3 reglas y listo. Si no, hay otros mecanismos alternativos que no voy a relatar aquí, ¿no? Para no... En los países civilizados, ya digo, tienes que superar un examen, una serie de reglas, ¿no? De superar esto. A ver, ¿por qué digo esto? ¿Que los de administrativo no tendrían obligación de hacer algo? No, pero como los de administrativo no trabajan, los de penal entonces los tienen ahí trabajando. No, pon un tipo penal que castiga, que conduce ebrio y pone en peligro, ¿no? Y fíjate, los delitos de tráfico traen muertes, personas con discapacidad, daños, pérdidas de todo tipo, ¿no? Son delitos que reclaman una atención urgente. El criminólogo le diría al político, dice, mire, el problema no es del Código Penal, el problema es del derecho administrativo. Veamos a quién le damos efectivamente una licencia de conducir, ¿no? Es decir, no, pero eso no es vistoso. ¿Tú crees que yo modifico el reglamento de tránsito y alguien brinca de gusto? No, dame algo rudo, ¿me entiendes? Y luego lo peor sería la autocomplacencia de la que se habla aquí también, cuando los criminólogos científicos, que deben ser muy objetivos, dejan su conocimiento, su saber, su objetividad a un lado para satisfacer los intereses políticos, ¿no? Lo que Gramsci denominaba como intelectuales orgánicos, ¿no? Intelectual orgánico haría más o menos lo siguiente: el político le llama y le dice, mire usted, necesito que elabore, formule un tipo penal en donde se prohíba la manipulación genética. Tiene usted media hora y sales corriendo, ¿no?
porque eres ejecutivo, chambeador, tal, todas las órdenes de tu jefe. Y regresas y le dices, ya está, ¿no? Queda estrictamente prohibido, eso lo de estrictamente, no normalmente viene en la ley, pero lo pongo para que sienta, estrictamente prohibido manipular genéticamente las células. Al que lo haga, de la forma que sea, se le aplicará una sanción de tanto a tanto. ¿Le parece buena esta? Le pongo algo más. No, me parece bien. Y después ya cambié de opinión, ahora ponga que sí se puede. Y entonces este amigo sale corriendo y regresa diciendo, sí se puede. Bueno, es decir, el intelectual orgánico hará lo que le pidas. El criminólogo no puede hacer eso. No debiera. Te tendría que decir, con su información te diría, mira, no, yo puedo poner lo que quieras aquí, pero eso no, el resultado no va a ser el que estamos esperando. Decía una profesora de Derecho Civil, la doctora Rosario Valpuesta, que también estuvo en Guanajuato alguna vez, decía que esta huida al derecho penal tan reiterada había traído en muchos casos consecuencias negativas porque no se había puesto atención en otras ramas de la ciencia jurídica que podían intervenir de manera más adecuada. Y estas ramas, decía ella, por ejemplo, era el civil, ella cultivaba el derecho civil. En el caso del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, ¿no? Fíjate, una persona deja de cumplir sus responsabilidades, no suministra los recursos para la satisfacción de los alimentos, etcétera. El legislador, muy ocurrente, dijo, no, eso no está bien, cárcel. Y pone el tipo penal, y le ha agregado ahí que incluso pone también cosas que suenan hasta extrañas, ¿no? Que diga, al que voluntariamente también pierda el empleo, ¿no? O renuncie para no cumplir. ¿Quién hará eso, no? Bueno, habrá seguramente, ¿no? Y lo sanciona. Entonces, el efecto visto desde el derecho civil con el apoyo de la perspectiva criminológica es que esa decisión legislativa penal estigmatiza y daña más a la familia de lo que lo pretende resolver, ¿no? Porque encierras al papá o a la mamá, según el que sea el responsable, ¿no? Y eso trae un efecto negativo también, disuelves la familia, la destruyes, con una medida aparentemente los de género, que también son el resultado de estos feminismos punitivos también extraños, o el tema del medio ambiente, cosas que han entrado al Código Penal, cuando en realidad habría otras herramientas previas o más adecuadas para resolverlo, ¿no? Pero eso lo ven los criminólogos, no lo vemos los juristas, porque los juristas no estamos formados, lamentablemente, aunque la dogmática también tiene esa dimensión, para la crítica, ¿no? Nos dan las normas y las aplicamos. Gimbernat, ya con esto termino, Gimbernat, que es un profesor español ya clásico, ¿no? Escribió un artículo que hablaba efectivamente del rol de la dogmática penal. Y él decía, fíjate cómo los juristas no pueden ser asépticos en el sentido de interpretar cualquier norma que les echen, cualquier ley que les pongan y interpretarla acríticamente, ¿no? Dice, porque esto llevaría al extremo de que se dispusiera por parte de algún legislador torpe, como verán en el ejemplo, aplicar la pena de muerte a los niños que cometieran delitos. Y los juristas, en vez de preocuparnos por lo que está, lo intrínsecamente negativo y irracional de esa decisión, estuviéramos solo preocupados de si la pena de muerte debía ejecutarse con la silla eléctrica o con la horca, ¿no? Que dijeras, ¿qué dolerá menos? Son niños, ¿entiendes? No, o sea, no sé si me expliqué, el problema es decir, a ver, y el dato que te dice, ojo, a ver, es que la medida que vas a tomar, la eficacia de esa medida puede no ser la más adecuada. Por eso creo que el criminólogo tiene un rol fundamental, también la construcción de los penalistas, y para ser equitativo también tendría que decir los criminólogos que deberían aprender derecho también. Tiene que haber un equilibrio también sus conocimientos de lo jurídico por parte de los criminólogos, pero también de los juristas, un conocimiento criminológico suficiente. Yo, como he sido fiel a mi postulado pedagógico, he procurado confundir a los estudiantes lo más posible el día de hoy, ¿no? Es mi tarea principal. Les agradezco mucho la recepción, la apertura en esta institución, a Roberto Lara, con tus palabras, Roberto, que siempre me hacen sentir muy bien, ¿no? Me hubiera gustado que mejor hablaras tú de mí toda la tarde. No, siempre ver a Roberto, que es una persona muy importante en este país, por las contribuciones que ha hecho desde la filosofía del derecho y en la docencia también. A la maestra Sara por sus comentarios y a todas y todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Pues muy bien, agradecemos mucho las palabras del doctor Manuel Vidaurri. Bueno, en esta casa
siempre serán bienvenidos los pensadores, pero más los pensadores reflexivos, no solamente los que yo llamo ecopensadores, ¿no? Que van repitiendo ahí lo que van leyendo, sino no solamente más allá, ¿no? La crítica, la reflexión sobre las ideas, sobre los pensamientos. Gracias, doctor, por sus palabras. Y bueno, vamos a cerrar en esta ocasión con alguna pregunta que tengan. Vamos a aceptar una por el tiempo del señor licenciado. A ver, permítame para ir para allá. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Solamente un comentario, que mi pregunta tiene dos vertientes. La primera sí, ya lo plantearon muy bien, tanto el doctor Roberto, que estuvo como delegado aquí de la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero yo quisiera acotar como un brevario cultural aquí, que no solamente su participación brilló en cuanto a la defensa de los derechos humanos, sino que vía ese trabajo pues se logró la primera piedra, y que hoy por hoy la Procuraduría de Derechos Humanos tuviese un edificio de la magnitud que hoy se ocupa, cuando en el tiempo que usted estuvo pues era un edificio ahí incluso hasta rentado ahí en Mariano Escobedo, y hoy se cuenta con ese edificio, pero gracias a ese trabajo que el cual se mostró de que los derechos humanos era pieza fundamental en la vida y en la sociedad de Guanajuato. Eso es un reconocimiento personal que me tocó vivir. Por otro lado, la violencia es institucionalizada. La parte de la criminología es muy importante y básica, pero por ejemplo, mi pregunta específica, doctor, es: tenemos 1,500 policías en León y a su vez 1,500 pandillas. Entonces, obviamente no es receta de cocina establecer cómo resolverlo, ¿verdad? Porque pues, sería imposible. Usted ya con una gran visión ha planteado en caso de la impunidad, pero cómo combatir o apoyamos, fomentamos y organizamos el fomento a las pandillas, llámese de cualquier título o nombre, o bien las desmembramos. Si quisiera saber su opinión, porque si hay 1,500 policías en equiparación a 1,500 pandillas, pues estamos desfasados y aterrorizados la sociedad, porque ya no podemos ni siquiera caminar en las calles tranquilamente si no nos ataca un menor, que puede ser un pandillero, tanto un niño, un adolescente o inclusive dentro de esa misma pandilla un adulto que es que finalmente dirige a estos. Esa era mi pregunta. Sospechoso el primo, que a lo mejor los policías son los jefes de las pandillas. Sí, bueno, es la sospecha que aquí refleja el doctor va a decir que probablemente los policías son los jefes de las pandillas también. Pues. A ver, oye, licenciado, te agradezco mucho el comentario del edificio de la Procuraduría. La verdad que sí fue un esfuerzo compartido con muchas instituciones en su momento, que trajo por consecuencia la donación del terreno y, en fin, el diseño mismo del edificio es muy interesante. Ya no nos tocó ni siquiera conocerlo, ya cuando él lo inauguraron ya ni pude pasar por ahí, ya no lo conocí, pero el diseño que se formuló en su momento tiene una lógica de impacto regional incluso. Aquí está el doctor Soriano, que conoce muy bien el funcionamiento de ese edificio y las pretensiones que se tenían de que desde ahí se irradiara, no solo para Guanajuato, sino para la región, con una de las bibliotecas especializadas en materia de derechos humanos más importante en su momento, ¿no? Que hago un paréntesis muy breve, pero resulta que llegaron los personal de la Contraloría para hacer una auditoría a la Procuraduría, cosa que es normal, ¿no? Digamos, no era tan normal luego las preguntas que nos hacían, porque alguien preguntó que quién había mandado comprar tantos libros de indios, de homosexualidad, y hice cuánta cosa que les llamaban. Entraron a la biblioteca y dijeron derechos humanos de los derechos humanos de no sé qué, de los indígenas, les parecía como perder el dinero, ¿no? Con lo cual significaba que tampoco habían visto muy bien cuáles eran las funciones de la institución. Menos mal que al final el edificio se concluyó, entiendo que es funcional y ojalá que se aproveche lo más que se pueda, ¿no? La biblioteca que estaba diseñada para eso iba a tener un impacto regional, pues, para formación de funcionarios, en fin. Ahora, el tema de las pandillas, fíjate que hay un estudio que están realizando profesores de La Salle muy interesante en relación con León. Y los profesores no son criminólogos, en este caso son profesores del área de comunicación. Y se pusieron a indagar respecto del desarrollo de las actividades culturales en el municipio de León.
dónde estaban ubicadas, cuál era la práctica cultural que se vivía en la ciudad. Identificaron varios polígonos, como suelen fraccionar, digo, si lo ves desde el aire, ¿no? Trazan unas líneas, de manera que van cerrando ciertas áreas de la ciudad, llaman polígonos, ¿no? Detectaron, no sé si recuerdo, si 11 o 14 polígonos, y a esos enviaron a sus investigadores, a sus estudiantes, para verificar si había instancias de carácter cultural, ¿no? ¿Qué había ahí? No encontraron ninguna en esos 11 polígonos, ninguna. La que más se acercaba a la actividad cultural eran tiendas de tatuajes. No, bueno, es León, ¿eh? Hicieron los 11 polígonos, y claro, identificaron a los grupos de chavos que se reúnen ahí, a las pandillas, ¿no? Pero fíjate, lo más cercano a un espacio para el desarrollo cultural eran centros, o ¿cómo se llaman? Tatuajerías, o ¿cómo se llaman? ¿No? Tatú, ¿no? Bueno, fíjate. Eso puede explicar de alguna manera también la distribución de la riqueza cultural, ¿no? León tiene un potencial cultural importante, ¿no? El Estado mismo se caracteriza por eso, digamos, cuando uno está fuera del Estado, incluso fuera del país, y dices, vienes de Guanajuato, todo el mundo identifica que pasa algo culturalmente hablando, ¿no? Es una referencia importante, digamos. Pero es de Guanajuato la ciudad. Pero se refieren a Guanajuato la ciudad, claro. Sí, porque si yo les cuento lo de los polígonos, esto me dirán, bueno, que estarán todos tatuados, ¿no? Digamos, yo creo que sí hay un problema. No todas las pandillas necesariamente son beligerantes. He conocido otras experiencias en donde se habla, dice, yo soy miembro de una pandilla, pero no estoy activo en violencia, por ejemplo. Hay un trabajo que se tiene que hacer con esos chavos. ¿Por qué se organizan los muchachos? Es una pregunta para los criminales. ¿Por qué se organizan los muchachos? Hay unas tesis aquí que explican que la disponibilidad de tiempo, ¿no? A mayor tiempo disponible, sin una ocupación virtuosa, trascendente, etcétera, estas son las actividades que puedes encontrar. Si vas a estos barrios, encontrarás que entonces, y no hicieron ese cálculo, pero tendría que ver cuántas tlapalerías hay, cuántas cantinas hay, cuántos billares hay, cuántas, no sé qué, ¿verdad? Cantinas clandestinas, caguamerías, no sé qué, tal, velo, revisémoslo. No es cosa comprobarlo, ¿no? Para averiguar si estamos partiendo de un modelo teórico concreto, si hay una hipótesis ahí, a ver si es verdad, ¿no? Si ves un espacio de desarrollo cultural, Francia, por ejemplo, fíjate, aquí ponderan en Francia como importante para el desarrollo cultural de la población, ¿cuántos clubes de jazz hay en los barrios? Aquí puedes decir cuántos clubes de banda hay en los barrios, ¿sí? ¿A cuántas gente les ha ayudado Julián a desviar su camino, ¿no? Digamos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué más está proponiendo un activismo cultural que reconstruya también, que oriente el trabajo de los muchachos jóvenes? Hay otra explicación. En España, por ejemplo, hicieron un experimento muy bueno, lo que llaman, era el ministerio, no sé si existe todavía, siempre cambian las instituciones, de la juventud, ¿no? Era una secretaría dedicada exclusivamente a la atención de gente joven. Aquí lo tenemos una especie de dirección, oficina, un centro, ¿cómo le llaman? No, esto del consejo de Atención de la Juventud de Guanajuato, algo así, ¿no? Ni siquiera es, sí, instituto, algo así, ni siquiera tiene un rango secretarial ni nada de esto. En España lo tienen así, pero crearon un programa muy interesante que enseñaba o procuraba de los muchachos llevarles, incentivándolos de alguna manera a invertir las horas de ocio en actividades productivas y benéficas socialmente, ¿no? A ver, en pocas palabras era, les pedían a los muchachos que se organizaran en grupos, en organizaciones sociales, etcétera. Y luego les decían, revisen cuántas horas del día les quedan libres, ¿no? Y en esas horas libres, había chavos que decían, mira, yo tengo que ir de tal horario a tal hora a ir a la escuela, pero de tal hora me quedan libres 3 horas o 4, las que fueran, ¿no? Yo tengo que trabajar en una parte y tal. Esas horas, ¿en qué las puedes invertir? Si les invertían en lo que les proponían ahí, entre otras cosas, era lo siguiente: llevar a pasear a niños con discapacidad, ¿no? Atender a adultos mayores, por ejemplo, ir a lugares alfabetizar, ¿sí me explico? O sea, y el muchacho se sentía, integraba o incorporaba a su actividad rutinaria algo que tenía sentido, le daba también beneficios en términos de apoyos para las becas de la escuela, para la reducción de las tasas académicas, que son altas. Las tasas en la Universidad de México no tienen nada que ver con lo que cuestan en otros países, en Europa por lo menos, ¿no? Entonces, para pagar las tasas,
te podían dar abonos, créditos, de manera que los muchachos tenían un reflejo haciendo algo tan importante como eso. Muchos niños, tengo otro alumno, tú lo debes conocer, Estrada Marul, que es de San Francisco del Rincón, también se doctoró en España, y él estuvo también en una casa de este tipo, en una actividad de este tipo, y él se convirtió en hermano mayor de otros niños, niños que estaban separados de sus familias, porque los padres tenían problemas de adicciones, porque estaban en la cárcel, porque habían desaparecido, etcétera. Entonces ahí recluían a estos muchachos, no recluían, digamos, los internaban, los atendían, y él tenía la obligación de llevar a uno de sus hijos, de sus hermanos menores, ¿no? A ver el fútbol. Entonces me decía, me tengo que ir, tenía que salir de la escuela corriendo para ir por su hermano, ficticiamente lo llevaba. Invertían horas, es decir, ¿qué hacen nuestros muchachos aquí? Digo, vamos a averiguar, ¿no? Y eso da lugar precisamente a una asociación de este tipo. Son procesos de socialización quebrantados, ¿no? En donde nadie más ha intervenido. La colonia donde viven propicia incluso también mecanismos de defensa de ese tipo. No les vas a pedir que de qué otra manera se pueden comportar si el ambiente ahí es violento por naturaleza. No estoy justificando, estoy tratando de explicar, ¿no? Y buscando alternativas. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué no hemos hecho? Pero lo que sí hemos hecho es buscar cómo sancionarlos mejor, ¿no? Esa parte sí. Y socialmente también hay una suerte de política mediática muy ruda, ¿no? En el sentido de sancionarlos, de incrementar mecanismos represivos, etcétera, ¿no? De estigmatizar también a un sector de la población. Yo creo que sí hay una carencia ruda. Ahora, claro, nadie dice que no sea peligroso el comportamiento, ¿no? Que aquello no tenga una incidencia negativa, habría que enfrentarla, pero hay que enfrentarla con información, con datos más sólidos, pues que permitan tomar una decisión. Eso lo hacen bien los criminólogos cuando se les pide, ¿no? Estudiar esa cuestión, darnos alternativas y ya teniendo el dato empírico, decir qué podemos hacer, ¿no? Pues sí, señor.
Al Campón, si recordamos, salió del Bronx, ¿no? Y era uno de los mejores pandilleros, y él precisamente, por eso le pusieron el mote del Scarface, porque debatió a otro contrario, y gracias a él fue el jefe de pandillas. Y le digo, hay mucha cultura atrás de esto, que yo pienso que estos estudios que están haciendo en La Salle son muy hipotéticos, no han sido fácticos. Los invito a que vayan a terreno, estudien bien y analicen que estos niños traen una cultura que no van a poderse muy fácil quitar, porque le digo, el estudio que hace precisamente Salazar y Jaramillo, citados por Germán Silva García, en su libro de criminología, él precisamente señala que esto es de las pandillas, es cultural, y no se va a atacar simplemente con un estudio así muy a grosso modo, como lo están haciendo en esas instituciones. Perdón. A ver, simplemente para aclarar, no, dije que no son criminólogos, y también dije que no estaban analizando el asunto de pandillas, ¿no? Se fue una revelación, un dato que a mí me pareció interesante, y están estudiando la presencia de las instituciones públicas en cuanto hacia la promoción de la cultura, ¿no? Y asumo y conozco varias colonias en donde hay experimentos también interesantes de creación de orquestas infantiles, etcétera, muy buenos, ¿no? Algunas de mis hijas tocan en una de estas orquestas también. Y la tengo que traer a una colonia que es complicada, no sé cómo llego, siempre llego, pero ahí la dejo y ahí voy por ella y trabaja, y los niños de ahí están yendo a practicar, pero son iniciativas particulares. Entonces, para aclarar, lo que están haciendo los investigadores era verificando desde el punto de vista de las instituciones públicas los espacios de desarrollo cultural, ¿no? Y lo que descubrieron, que la presencia pública no está, probablemente la privada la puedan detectar después y la identifiquen. Ahora, el tema de la vinculación con pandillas, sí, eso es una de las teorías del aprendizaje, ciertamente, ¿no? Si este es el modelo a seguir, y eso explica también la violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Si tú ves que las controversias en casa se resuelven a cachetadas y hago patadas, ¿no? Pues entonces el niño dirá, entonces es así, y luego le pega a la hermana y así va, ¿no? Eso está estudiado, hay evidencias muy claras de esas. Y sí, coincido contigo, si el tema habría que estudiarlo más. Ninguna pandilla se parece a otra, además por intereses propiamente de diferenciación, ¿no? Y de identidad, incluso ni siquiera pueden ser malas copias de otras, ¿no? Digo, si alguien quisiera copiar a los maras salvatrucha, te imaginas, tendría que ser todavía peor, ya siendo rudos como son, ¿no? La mara 18, las salvatruchas, tal, que los conozco bien, tengo alguna de ellas en mi casa que es salvadoreña, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Sí, ya te recordé, muchas gracias, licenciado. Muy bien, les agradezco. Está el libro del doctor Vidaurri a la venta aquí afuera, Bases Generales de Criminología y Política Criminal, por si gustan adquirirlo. Y ahora sí vamos a agradecer a la licenciada Vargas, al doctor Vidaurri, su atención, así como a Roberto Lara Chagoyán. Y ahora sí les damos un fuerte aplauso, por favor. Los espero. Mañana tenemos una videoconferencia, si los invito, a las 6 de la tarde, que se llama Alcances y Límites del Derecho a la Educación. Es el análisis del amparo en revisión 323, que va a ser por gente del doctor Lara Chagoyán, desde México DF. Es a las 6 de la tarde mañana. Muchas gracias y buenas noches.